Dios les bendiga a todos de una manera grande y abundante. Les saludo en el amor de Jesús. Hoy voy a traerles, como siempre, una porción de la palabra del Señor para que se fortalezcan. Voy a leer hoy en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículo 36. Dice la Biblia: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a hablar sobre la actitud del vencedor. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, te ruego en el nombre de Jesús que bendigas la audiencia de hermanos y amigos que escuchan la palabra, que se conectan cada mañana para recibir esta bendición de este pan del cielo que es tu palabra. Bendíceles a todos en el nombre de Jesús. Tu palabra es poderosa para tocar y saciar toda necesidad del hombre. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, estas palabras las escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Está hablando Pablo de todas esas circunstancias adversas que le tocó enfrentar por causa de predicar el evangelio. Jesús se lo había dicho, que él iba a pasar por todas estas cosas, que iba a sufrir persecución, que iba a sufrir maltrato. Pablo aquí está hablando sobre esa parte, pero dice aquí que la causa del por qué él está expuesto a los peligros de muerte, a la misma muerte, y que de hecho ya lo da por hecho, que por causa de él, dice, somos muertos todo el tiempo, porque en el camino que andaba por seguir a Cristo y predicar el evangelio, pues eso significaba la muerte, porque eran perseguidos para matarlos. Pablo estaba sentenciado a la muerte por causa de los de su nación, pero casi siempre donde quiera que iba, cuando les predicaba el evangelio, que iba contra la religión, contra el paganismo de los pueblos, pues se levantaba persecución contra él. Pablo dice aquí que es por causa del Señor. Y es que cuando comenzamos a hacer algo bueno, cuando estamos en el camino del bien, haciendo lo bueno, se nos va a presentar oposición, se va a levantar oposición. Se va a levantar el diablo contra nosotros. Se va a oponer el enemigo, porque como estamos haciendo algo bueno para Dios, si anduviésemos haciendo lo malo, tal vez ni tendríamos ningún problema. Hay gente que sufre por estar en esos caminos, pero en eso andan. Cuando predicamos el evangelio, que estamos trabajando para el reino de Dios, pues entonces el diablo se nos opone. Pero esto es así. Va a haber siempre oposición. Siempre que hagamos algo bueno, no nos debe sorprender que vamos a tener oposición. Sea que quiere llevar una buena familia, quiere ser un hombre pacífico, quiere seguir pues el camino del bien, va a tener la oposición del maligno. Unos se levantan contra nosotros o porque nos tienen enojo, o porque tienen envidia, o porque sencillamente no les gusta cómo nos está yendo. Entonces, cualquiera cosa que hagamos, siempre vamos a tener oposición, enemistades, gente que no le gusta lo que estamos haciendo. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Vamos a retroceder? ¿Vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo? ¿Vamos a complacerles? Estamos sirviendo al Señor. En este camino enfrentamos muchas dificultades, pero también somos bendecidos porque estamos en una buena causa. Pero a quienes no les gusta lo que estamos haciendo y se levantan contra nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a retroceder o vamos a seguir persistiendo a lo que hemos sido llamados
o en la obra que estamos haciendo, en lo que hemos emprendido, en la empresa, sea una empresa de trabajo o la misma empresa familiar, la familia. Todos esos son proyectos y metas que uno se propone, que uno se traza, que uno determinó hacer el bien. Entonces, no podemos rendirnos. Esa debe ser la actitud nuestra, la actitud del soldado. Pablo le dice a Timoteo que asuma esta actitud de soldado en 2 de Timoteo 2:3, en el versículo 3 y 4, dice la palabra: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Le dice que sufra, que resista, que enfrente las dificultades como buen soldado de Jesucristo. No, nadie es soldado a sus propias expensas. No nos hemos llamado, Cristo nos ha llamado. Si nosotros somos soldados, quiere decir que hay alguien que va al frente. El que va al frente se llama Jesús. Él es el que comanda el ejército, que es la iglesia del Señor. Como buen soldado de Jesús, como el ejemplo que tenemos en Cristo, y como Él es el que nos comanda, Él es el que va al frente, nosotros no podemos ser soldados cobardes, soldados blandos, soldados débiles. Nosotros como soldados de Cristo debemos enfrentar las dificultades con valentía, con carácter. Las pruebas que se enfrentan y que vienen a nosotros por causa del evangelio, por causa de ser cristianos, por causa de hacer lo bueno, van a venir contra nosotros todo tipo de dificultades. Más vale que ya lo entendamos y que asumamos responsabilidad y le pidamos a Dios que nos ayude a formar un carácter de soldado para poder soportar, resistir ahí en medio de la batalla, aunque estemos expuestos al peligro, a la muerte, a ser heridos, a ser golpeados, a ser maltratados, a una emboscada, a una persecución, a una traición, a un golpe, a algo que venga contra nosotros. Aún así, no debemos bajar nuestra actitud de soldado. No podemos rendirnos, echarnos a correr, soltar la Biblia, dejar la iglesia, dejar lo que estamos haciendo porque a alguien no le gustó, alguien se levantó contra mí, alguien me tiene envidia, alguien me aborrece, alguien está planeando algo contra mí, alguien ha dicho que me va a hacer algo. No podemos tener miedo. Nuestra confianza no está puesta en nosotros, nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es el que nos llamó y Él es el que nos va comandando en esta batalla. Y lo dice aquí: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Quien nos tomó por soldados fue Jesús. Así que debemos tener esa actitud de soldados. Ahora veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6:11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es el mayor opositor. El diablo es el que busca nuestra caída, el que maquina las trampas, las artimañas, el que desea y tiende red para que nosotros caigamos. Pero ¿qué dice la palabra aquí? Como buenos soldados debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, porque nosotros como cristianos no estamos peleando con los hombres, no peleamos con la gente. Cuando se levante un conflicto familiar, un conflicto laboral o un conflicto en la misión donde estoy, no nos pongamos a pelear con la gente, no peleemos con los hombres. Vamos a pensar como nos dice la palabra,
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los hombres. Porque dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla es espiritual. Somos soldados espirituales. Trabajamos en el reino de Dios. Peleamos contra el mal. Resistimos lo malo. Ahí, en el nombre del Señor, ¿con qué? ¿Con nuestras armas? ¿Con nuestras fuerzas? En ninguna manera. Lo hacemos con la armadura de Dios, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y le dice aquí otra vez al soldado, vístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando se levante todas estas tempestades, como la crisis que estamos pasando, la ausencia a la casa de Dios, porque no podemos congregarnos, y estar en esta prueba de escasez de muchas otras cosas, dice la Biblia que estemos firmes para el día malo, ahí como vencedores. La actitud del vencedor debe ser de optimismo, debe ser de ir hacia el frente, debe ser marchando hacia adelante con paso firme, bien armado, con actitud de soldado, para agradar a aquel que nos llamó como soldados. No dejar la batalla, no dejar el campo de batalla, no dejar lo que estamos haciendo, pero más bien resistir. La Biblia dice, resistir al diablo y de nosotros huirá. Hay que resistir el mal. La prueba es temporal. En el nombre del Señor tenemos que aguantar con firmeza, con positivismo, con fe, confiando en el Señor, siempre con una actitud optimista, porque Dios está con nosotros. Aquí volvemos otra vez al versículo que leímos, que Pablo está diciendo todo lo que pasa, que está expuesto al peligro. Como ovejas somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente hemos vencido una lucha, una batalla, un enemigo, una prueba, pero ya somos vencedores, ya hemos vencido otras batallas, hemos vencido otras guerras, ya somos vencedores. Bueno, entonces ahora tengamos esa actitud de vencedor, porque dice la palabra que ante estas cosas que nos deben derrotar según el diablo, según otros, no, ¿para qué seguimos? ¿Para qué? Si así es el evangelio, si cada vez que le sirvo a Dios las cosas se ponen más difíciles, las pruebas en el hogar, las pruebas en el trabajo, las pruebas en donde quieras, en la iglesia, porque Pablo dice, enemigos de afuera, enemigos de adentro, traiciones de afuera, falsos hermanos adentro, muchas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a rendirnos? No, porque somos soldados de batalla, somos soldados de Cristo, con Él somos vencedores. Claro, el enemigo presta resistencia, quiere destruirnos, quiere detenernos. Pero dice aquí la palabra, lo que leímos en Efesios 11 y 12, que permanezcamos firmes, resistiendo todo este ataque del enemigo, porque al final la victoria es nuestra. Lo dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesús nos llamó, trabajamos para Él, queremos agradarle a Él, pero también Él nos ama. Él desea que nosotros sigamos adelante. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor y creer que Dios nos va a dar la victoria, porque Él nos va a dar la victoria si resistimos. Debemos tener fe y hablar un lenguaje de fe, de confianza en el Señor, no negativo, no renegando en la vida, no hablando palabras negativas,
afectando a otras personas. No, somos soldados de 1000 batallas. Estamos aquí trabajando para el Señor de muchos años. Y hoy no nos vamos a rendir ante esta crisis. No nos vamos a desalentar ante esta crisis. La iglesia sale adelante. Y usted, amigo, acérquese a Dios también para que salga adelante y crea que Dios puede ayudarlo. Hermanos, tengamos una actitud de vencedores, porque con nosotros está el Señor. Él va adelante y Él no es un perdedor. Él es un victorioso. Venció al diablo en la cruz del Calvario. Ahí lo derrotó. Ahí aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Cristo es el gran vencedor. Y dice la palabra que por medio de Él también nosotros somos más que vencedores. Cristo desea ayudarnos. Así que levante el ánimo, querido hermano. Nada de negativismo, nada de palabras de desaliento, de incredulidad. Levante el ánimo, confiese y vaya para adelante. No se rinda ante la prueba que está pasando, ante la oposición que se le ha levantado en el hogar, en el trabajo o en cualquier lugar. Usted es un soldado de Cristo. Ánimo, que con Cristo somos más que vencedores. Tenga esa confianza en el Señor. Padre que estás en gloria, te rogamos que nos bendigas a todos. Que tu gloria esté sobre nosotros, ayudándonos, alentándonos a tener fe y confianza. Quita esa actitud de derrota, esa actitud de desaliento, y ayúdanos a adoptar, a recibir la palabra y a levantar el ánimo y esa actitud de vencedores en cada uno de los que me han escuchado. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Te lo ruego. Gracias, Padre. Dios les bendiga a todos nuevamente. Sigan adelante, no desmayen y nos vemos en el próximo estudio por las mañanas. Dios los guarde.